Y decía que damos también un reconocimiento con la actitud de la CAUM de dejarnos este local que hace posible este acto. Y dicho esto, entonces la pregunta de rigor es preguntarse uno qué es o para qué es la unidad popular de clase. La unidad popular de clase la conforman mujeres y hombres, colectivos diversos de izquierdas. ¿Y cuál va a ser nuestra función? Pues nuestra función, la de todos los que estamos aquí y de los que vengan, básicamente va a ser la de tener un referente político con políticas que vayan dirigidas a la alternativa de lo que está ocurriendo en el corazón de la situación. Compañeros y compañeras, estamos interviniendo en todos los movimientos, en todas las reivindicaciones que hay en curso, en todas, porque además es nuestra obligación y es también nuestro deseo. Sin embargo, somos conscientes de que estamos actuando sobre la forma, que hay que hacerlo, que hay que ir al contenido, porque nadie expresa el contenido de las cosas. ¿Por qué el tema? ¿Cuál es el origen de la reivindicación en curso? ¿Quiénes lo han firmado? Hay nombres, siglas y apellidos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la crisis, estamos moviendo, aquí me tengo que rectificar, porque es una crisis creada por la corrupción y por el beneficio. Entonces, hay una cosa que es fundamental entenderla, y es que lo que aparece en la superficie en todas las reivindicaciones que están planteando y las luchas para frenar un deterioro de la sociedad que nos lleva al abismo, ¿Y qué hay de ese abismo? Pues es la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad privada capitalista. Y por eso, ya aquí nosotros, no voy a extender mucho, avanzamos en nuestro decálogo algunos puntos básicos, donde nos dirigimos directamente al corazón, contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la UE, cuestionamos el mantenimiento de España en la UE y también abarcamos y nos avanzamos hacia políticas de carácter socialista, comunista o marxistas. Es lo mismo, básicamente, como es expropiaciones, puesta bajo de los trabajadores, la riqueza en definitiva, que es nuestro paso de presentación de la UPK. Y bueno, al hilo de lo que comentaba Juan Antonio, quiero hacer hincapié también que un nutrido número de los detenidos del otro día eran también jóvenes de Vallecas, una asamblea de jóvenes que se está formando desde hace poco tiempo, que es Vallecas Nuestra. Y bueno, como lo voy a comentar ahora, hay partes un poco derrotistas, también hablar de que hay una juventud que se organiza y que no es la que podemos ver por ahí en otros sitios. Así que bueno, sin más, comienzo. Pues nada, la OPK queremos que sea por encima de todo una herramienta en manos de la juventud, bueno, que trabaja, que estudia, o que al menos pretende hacerlo, ¿no? Aunque no se le den esas oportunidades. Bueno, también esa inmensa mayoría de la juventud a la que el capital y sus gobiernos, la verdad que lo único que les depara es un futuro bastante oscuro, en el que si no es una explotación salvaje es la emigración, o si no, en el peor de los casos, una aniquilación por medio de las drogas, ¿no? Que meten en nuestros barrios y los barrios obreros sus perros guardianes al servicio del capital y del poder. Y bueno, por poner un ejemplo de los agravios y agresiones que sufrimos como jóvenes y como clase, uno de ellos es el Plan de Empleo Juvenil, donde existe una foto muy bonita del señor Toso y Méndez con Rajoy, en el que se planteaban salarios de 300 o 400 euros, el despido gratis y básicamente cotizando muy poco o sin cotizar nada. Y bueno, no solamente en la universidad con el famoso tasazo, sino en las enseñanzas medias en los institutos, donde las políticas de recortes y demás, pero no solamente eso, sino la mal llamada diversificación, ¿no? Que ya van separando a los niños desde pequeñitos, por decirlo luego entre listos y tontos. Los que van a ser dueños, los que van a ser productores, que es bastante jodido. Bueno, de la UPK no queremos olvidar y queremos refrescar la memoria de todas vosotras y vosotros, que en lugares como en Cuba, en Venezuela, en Siria, en Corea del Norte, ¿no? Lo que llaman el eje del mal, pues en esos lugares las niñas y los niños desayunan, comen, meriendan en la escuela. Y además los libros de texto son gratis y no tienen que pagar nada desde la escuela infantil hasta la universidad. Y lo queremos recordar porque esto lo que nos hace saber es que existen alternativas, ¿no? a la barbarie capitalista. Y hay datos constatables, como es voy a poner un ejemplo, como en el caso de Cuba, en el periodo especial, a primeros de los 90, recién caída la Unión Soviética,
cuando decreció el Producto Interior Bruto, cayó en un 30% y sin embargo no se redujo ni un ápice el presupuesto en sanidad ni en educación. Incluso ni siquiera aumentó la tasa de mortalidad, cosa que en otros países capitalistas sí hubiera ocurrido. Bueno, y desde la UPK tampoco estamos dispuestos a consentir que miles de jóvenes se marchen a buscar trabajo fuera de su tierra y que las capacidades que han adquirido y que han aprendido aquí las tengan que desarrollar fuera. Y bueno, desde la UPK también queremos dedicar todo nuestro esfuerzo a organizar la fuerza del pueblo trabajador, y muy especialmente de la juventud, para la toma del poder político. Aunque sabemos que el camino será largo y difícil, pero estamos decididas y decididos a recorrerlo. Y queremos hacer un llamamiento a la organización, a la unidad, a la construcción de conciencia y a la reconstrucción de la memoria. Y recordar que hubo una juventud que fuera de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, que nos enseñaron con su sangre, y nosotras y nosotros tenemos que retomar esa historia. Y bueno, y tampoco quiero extenderme mucho más, solo decir que mientras en otras organizaciones o partidos más tradicionales que ya conocemos se preocupan bueno, incluso con palabrerías pseudo-revolucionarias de convencernos de historias que luego nada más que van a pactar y lo único que son llegar al gobierno, que lo único que pueden hacer nosotros es gestionar el sistema capitalista, pero no van a solucionar nada. Por otro lado, de la UPK lo que ofrecemos es un puesto de combate, un lugar en la barricada. Y que estamos convencidos de que solo con la construcción del poder popular, a pie de barrio, de pueblo, de lugar de estudio y lugar de trabajo, es el único objetivo sensato por el que merece la pena luchar, y poner toda la riqueza y todo el poder en manos del pueblo. Precisamente, Elena, os van a dar una idea de la UPK como, digamos, como proyecto político. A mí me gustaría, como aportación complementaria, hacer hincapié sobre un aspecto que se suele descuidar cuando se habla de los proyectos políticos, de las actividades transformadoras, emancipatorias, que es lo que podríamos llamar, en paralelo al referente político, el referente cultural. En los últimos años, el pensamiento dominante, y con la complicidad de corrientes intelectuales o pseudointelectuales muy poderosas, muy bien articuladas y que han tenido un gran impacto social, como el posmodernismo, se han esforzado por privar a la izquierda o desprestigiar los instrumentos teóricos de la izquierda. Cuando yo era joven, de lo cual no hace tanto, bueno, ya hace un poquito, pero en términos históricos, ayer por la tarde, era de buen tono en todos los cenáculos intelectuales o intelectualoides, pues a hacer algunas citas sobre psicoanálisis, por supuesto, pero también sobre marxismo, hablar de infraestructura y superestructura, incluso de plusvalía, estaba buen visto, incluso en ambientes que no eran específicamente de izquierda. Se consideraba que las tres grandes aportaciones del siglo XIX, que son el darwinismo, el marxismo y el de pensamiento del siglo XX, y era un buen tono citar estos referentes. En muy poco tiempo, concretamente, yo creo que el hito fue en mayo del 68, no tanto por el significado, por la importancia que tuvo mayo en sí, que la tuvo, pero sobre todo como sí, había planteado una competencia entre el mundo universitario y el mundo de los trabajadores, por ejemplo, o que amplios sectores de la juventud podían de pronto mostrarse decepcionados con respecto al sistema, a las formas de vida dominante, aunque fuera con reacciones un tanto ingenuas, como los que hoy nos pueden parecer ingenuas, como los hippies. Pero de pronto hay una conciencia por parte del poder de que el pensamiento de izquierdas, concretamente el marxismo, pero no solo el marxismo, está saliendo de sus ámbitos específicos del discurso político, de los cenáculos intelectuales, y se está convirtiendo en algo vivo que está ganando prestigio y fuerza de la juventud y, por supuesto, de la clase trabajadora. Y se produce una contraofensiva brutal tendente a desprestigiar estas líneas de pensamiento. El relativismo cultural, los nuevos filósofos en Francia, el posmodernismo en muchas de sus manifestaciones, no todas, porque
no se puede meter en un mismo saco, ¿no? Todas las manifestaciones de lo que se llama posmodernismo, pero uno de los argumentos que gana más fuerza y que sigue teniendo todavía una gran fuerza es la de que lo que se llaman los grandes relatos del siglo XIX, que pretendían con teorías relativamente simples dar cuenta de la realidad, como puede ser el darwinismo en el terreno de la biología y de la evolución de la vida, el marxismo en cuanto a interpretación de la economía y del funcionamiento de la sociedad, y el psicoanálisis a la interpretación de la mente humana, se habían arrogado de una manera abusiva digamos, la supuesta capacidad de dar una interpretación global de la realidad a partir de unos planteamientos relativamente simples. Esta crítica, por desgracia, es acertada en muchos sentidos, sobre todo cuando estas corrientes de pensamiento han tenido derivas dogmáticas, como ha ocurrido, y los primeros en lamentarlo tenemos que ser los propios marxistas, como ha ocurrido muchas veces con el marxismo, pero a partir de esta impugnación de unas pretensiones interpretativas a veces excesivas, realmente se ha conseguido desprestigiar concretamente tal vez con el psicoanálisis. El psicoanálisis ha encontrado su propio ámbito de desarrollo, el darwinismo se ha afianzado de la forma definitiva como teoría científica, pero el marxismo, que ya digo, en mi juventud era de buen tono hacer alguna cita de Marx o de Engels o de Gramsci en los cenáculos culturales, ahora ya no te acusan de rojo o de revolucionario o de terrorista, te acusan de antiguo. Si se te ocurre mencionar términos como plusvalía o lucha de clases. Entonces creo que junto con la batalla política que tenemos por delante en las calles, en los lugares de trabajo, tenemos también pendiente una importantísima batalla cultural, conceptual, ¿no? Lo que Fidel llama la batalla de las ideas, sino que siempre existe tanto y con tanta razón, ¿no? Una batalla de las ideas que, del mismo modo que no podemos dejar la política en manos de los políticos, tampoco podemos dejar la cultura o esa transformación cultural que tenemos pendiente en manos de los profesionales de la cultura. Por supuesto que los profesionales de la cultura, para las personas que hemos hecho de la cultura y la comunicación nuestro oficio, tenemos una responsabilidad muy especial en estos momentos, siempre la hemos tenido, pero en estos momentos tal vez incluso más. Pero hoy día, y por primera vez en la historia, asistimos a una situación en la cual la generación, reproducción y difusión de mensajes de todo tipo, de productos culturales, de productos artísticos, ya no es el monopolio de unos pocos. La contracultura que surgió en los años 60 y 70 como respuesta al discurso dominante, a la cultura dominante, tuvo una importancia grande y en alguna medida todavía algunas de sus secuelas siguen vivas, pero en gran medida se malogró porque una parte fue absorbida por el sistema y la que se resistió a ser absorbida no disponía de medios de reproducción y de difusión eficaces. Se tenía que limitar pues, aquellas revistillas que se hacían, que todos hemos hecho alguna vez, con las multipistas y reuniones semiclandestinas, festivales de música, actividades y productos que tenían, por desgracia, escasa difusión. Hoy día tenemos a nuestro alcance formas, hay aquí en la sala representantes de los medios alternativos, que son una prueba viviente de lo que estoy diciendo, instrumentos, herramientas que hacen que por primera vez en la historia ni la comunicación ni la generación de productos culturales esté de forma monopólica en manos de una minoría. Por supuesto que seguimos estando en gran desventaja, pero ya no nos enfrentamos a un monopolio absoluto, se ha abierto una quiebra e insisto, esta tarea de generación de un referente cultural que incluya pues, no solo las viejas ideas que hemos defendido algunos durante muchos años porque creemos en ellas,
y tenemos que recuperarlas y actualizarlas, sino que tiene que ser sobre todo más que un conjunto de referentes, de datos, de conceptos ya establecidos. De lo que se trata, al hablar de una referencia cultural, de lo que se trata sobre todo es de iniciar un proceso que esté en continuo diálogo con la realidad, que es la que tiene la última palabra, y que no nos aferremos, como a veces nos acusan los más jóvenes, ¿no?, de aferrarnos a viejas doctrinas, sino que estemos muy abiertos a lo que está sucediendo, pero con la intención, con la voluntad y con el esfuerzo de interpretarlo continuamente, de sacar conclusiones y construir un aparato teórico que complemente y que potencie y que refleje nuestra lucha práctica en las calles, en los lugares de trabajo, etc. Básicamente esto era lo que quería señalar, la necesidad de complementar el referente político con un referente cultural que recupere esos viejos conceptos como de lucha de clases que hemos intentado desposeernos, convirtiéndolo en algo articulado y que lo actualice y cada momento lo contraste con lo que está sucediendo en la realidad. Así que, una vez más, ni guerra entre los pueblos, ni paz entre los pueblos. Buenas tardes a todos. Gracias por el interés que todos y todas las que están aquí mostráis por conocer el proyecto de Unidad Popular de Clase, UPK. Y bueno, creo que genera bastante expectación porque creo que UPK responde a una necesidad. Hay una necesidad de un referente y por eso hombres y mujeres que pertenecemos a distintas organizaciones políticas, sindicales, colectivos de barrio y asambleas, llevamos meses elaborando este proyecto y elaborándolo como proyecto político y organizativo para luchar en contra de este sistema y generar un nuevo sistema. Entonces, pues eso, que pienso que va a generar mucha expectación. Yo cuando hoy pensaba, digo, es que ante la situación, ante la realidad que tenemos enfrente, no sé, es que me voy a comer. No es importante. Ante la situación que tenemos enfrente, ¿no? Una situación, como sabéis, que bueno, nos la han pintado de hace años como una crisis, pero es algo más que eso, es ya una fase del capitalismo ya desmesurada, ya es porque la crisis ya ha surgido de una especulación y una corrupción que ni siquiera tiene nada que ver con la producción muchas veces, ¿no? Entonces es que está llevando lo que es al pueblo y a las trabajadoras y los trabajadores a situaciones de esclavismo, de miseria, de exclusión social, de desamparo total, de indefensión, sobre todo cuando te tienes que defender con los sistemas judiciales que tenemos en los llamados países democráticos, de emergencia social. Se está negando a la gente y es que propio muchas veces de una situación de guerra y genocida, ¿no? Se está negando a la gente derechos humanos fundamentales y se está negando a las personas, a los pueblos y a los trabajadores y a las trabajadoras, se les está negando derechos como son el de las tan fundamentales como puede ser el de la salud, el de la educación, el de la vivienda, el del trabajo. Son muchos años donde cada vez la precariedad laboral es mayor, donde ya el mensaje más claro que nos están diciendo es si trabajas, vas a trabajar por 600 euros o 400 euros, la contratación te vamos a despedir de un día para otro cuando queramos, sin alegar causa. O sea, es una situación tal que solo quedan dos posiciones, o subyugarse y someterse y aceptarlo y decir soy un esclavo, o enfrentarte a ello y luchar contra ello y quitarle el poder político y económico a los que nos están llevando a esta situación, ¿no? O tener una actitud revolucionaria o tener una actitud reformista, ¿no? Hay gente todavía, mucha gente,
muchos trabajadores, trabajadoras, ciudadanos, como dice cuando se habla de reformismo, que todavía piensan que con otros partidos políticos presentándose a las elecciones, con unas pequeñas reformas de la Constitución, esto se puede arreglar. Eso no es verdad, hasta ellos lo saben, si no lo estarían haciendo. De hecho, lo que están haciendo es cada vez recortándonos más derechos y más libertades, porque es la única manera que tienen ellos de seguir manteniendo el sistema capitalista, ¿no? Entonces, la gente que nos posicionamos en una postura de lucha y de combate, vemos una necesidad. Necesitamos un referente político, necesitamos unos puntos de acuerdo comunes en los que estemos instalados para luchar y en contra de lo que luchar, ¿no? Y ya os he dicho, no creemos desde luego en que la solución está en esos partidos, instituciones que están ahora mismo en las instituciones, o en esas instituciones corrompidas y quebradas, llenas de deudas, con unas deudas que la solución que han tomado es que la paguemos, la pague el pueblo y la paguen los trabajadores, privatizando, como está pasando, pues la sanidad, la educación, todas las instituciones, ¿no? Entonces vemos, ya os digo, la necesidad de que hay que organizarse y que desde todo está habiendo dispersión, porque hay muchas luchas abiertas en muchos pueblos, en muchos barrios. Yo pertenezco a Vallecas. Cuando se plantea este proceso de crear un referente político necesario para luchar contra el ataque tan feroz que estamos sufriendo, yo pertenezco a la Asamblea por la Huelga General de Vallecas, desde ese colectivo, desde esa asamblea, de donde voy aparezco en las reuniones previas que se hacen del referente, que sigue siendo un proceso abierto. El referente es un proceso abierto porque la lucha está abierta, y ahí lo que estamos es buscando formas de coordinarnos y de organizarnos, ¿no? Para poder expropiar lo que es nuestro y arrebatárselo a los que nos lo están robando, y para poder dar sobre todo respuestas simultáneas y unitarias. O sea que si se decide, como ha pasado, que ya se enseña a lo mejor otra persona que lo pueda contar, el que lo ha vivido, José Antonio más directamente, una lucha como la de la sanidad, se plantea una movilización en un barrio, pues que seamos capaces de tener comités en todos los barrios para poder plantear luchas de forma simultánea, y así tener más poder, ir alcanzando cada vez más poder y poder mantener nuestras posiciones. Porque yo realmente esto, y no soy una persona educada en la guerra, claro, no he conocido ninguna guerra, pero yo esta situación que estamos viviendo la estoy viviendo como una guerra. Es una lucha de clases, pero tenemos un enemigo enfrente que no nos queda más remedio en lucha de clases que luchar contra él y ponernos en nuestro sitio. Porque él sí, o sea, cuando estás en la calle en una movilización o estás en una acampada y te aparecen 70 o 100 antidisturbios para a lo mejor un grupo de 25 o 50 y con su ferocidad, cómo te reprimen, dices, coño, ellos sí saben que están en guerra contra nosotros, ellos sí saben que tienen que someternos, pero parece ser que nosotros no lo sabemos, que tenemos que defendernos, incluso atacarles a ellos. O sea, entonces, pienso que es fundamental que estemos organizados, que planifiquemos entre todos, ya que es un proceso abierto, planifiquemos estrategia, hoja de ruta, que estemos coordinados y que nos empecemos a sorprender, porque ya va siendo hora de que ellos empiecen a pasar un poquito de miedo, ¿no? Entonces, voy a pasar, esto ha sido elaborado con muchos debates, reuniones, discusiones. Os voy a decir los objetivos fundamentales. En principio UPK tiene un decálogo más extenso, pero hemos querido reducir aquí en unos principios
fundamentales en los que coincidimos por ahora todas las personas a nivel individual, tanto movimientos, organizaciones, colectivos, sindicatos o partidos que se han acercado a formar este referente político. El acuerdo que hemos llegado de objetivos que tenemos son, por un lado, no al pago de la deuda ni de sus intereses, lucha contra las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y la Unión Europea, y cuestionamiento de nuestra pertenencia al euro y a la Unión Europea. Derrocar el régimen monárquico de la transición, depuración democrática de los aparatos del Estado y derogación de las leyes represoras, derecho de autodeterminación de los pueblos, expropiación y propiedad pública de la riqueza, de los servicios públicos y de los recursos naturales, planificación democrática de la economía, plena igualdad de las mujeres, ni OTAN, ni bases, ni gastos militares. Estos puntos estamos de acuerdo ahora mismo todas las personas que estamos en UPK y de ahí partimos. Luego ya la forma de organizar las luchas más concretamente es totalmente democrático, es participativo y eso ya cada uno dentro de su comité, hay comités de barrio que ya están funcionando con acciones concretas y como son en Barajas, en Moratalá, en Vallecas Pacífico, en el corredor de Henares está Torrejón, Alcalá, Dagán, Tricolada, en Sierra Norte, en Prosperidad y Galera. No sé si se me olvida alguno. Ahí ya tenemos comités funcionando y que nos coordinamos y bueno, esto vuelvo a repetir, es un proceso abierto y de adhesión constante porque lo que nos interesa para luchar contra el enemigo que tenemos enfrente es ser cada vez más dentro de estos planteamientos. También ha habido dentro de UPK una comisión, aparte de la comisión política, la comisión de organización, donde se ha debatido también cómo organizarse, ¿no? Entonces os lo voy a leer también porque creo que es importante que no me deje nada, ¿no? Dice, el movimiento político debe servir al objetivo primordial de plantear unos objetivos políticos claros a los movimientos sociales y sectorial, y lo que es más importante, la voluntad de construir un instrumento político capaz de llevar esos objetivos a la práctica. El movimiento político debe tener bien claro que ellos, el capital, la burguesía, no se va a dejar expropiar tranquilamente y que como nos va la vida en ello, porque se trata de ellos o nosotros, tenemos que construir el poder popular capaz de hacer valer las razones y las necesidades de la gran mayoría de la población, la clase obrera y sectores populares. La construcción de poder popular es nuestro gran objetivo. La base de la organización, su esencia, deben ser las asambleas de pueblo, de barrio, de lugar de estudio, de trabajo, etcétera. Su funcionamiento debe ser radicalmente democrático y asegurar en todo momento la revocabilidad de los representantes. Las asambleas se coordinarán comarcalmente, cuando así lo decidan, y a nivel de la región de Madrid. Asimismo, se buscará el entendimiento con organizaciones afines en otros territorios del Estado, por supuesto. Y bueno, yo, sin quererme extender más, porque me parece más interesante las reflexiones que se puedan hacer y las preguntas y el debate que se pueda abrir aquí, pues decir desde UPK pues nuestro lema, que toda la riqueza y el poder para el pueblo. Cuando he hablado del esfuerzo que han hecho los poderes establecidos y los aparatos culturales al servicio del poder para desprestigiar el discurso marxista, por ejemplo, ¿no? Que en un momento dado gozó de un alto prestigio cultural, intelectual, con el feminismo se ha hecho lo mismo. Hubo un momento en el que las feministas, por decirlo frívolamente, estuvieron de moda, pero cuando el poder se dio cuenta de que era, porque yo sigo pensando que el feminismo es la mayor fuerza transformadora del siglo XX y lo que va del XXI, posiblemente de toda la historia, ¿no? Pero en el siglo XX y el XXI se ha manifestado
con todo su poder, cuando los poderes establecidos se dieron cuenta del enorme poder transformador de las reivindicaciones feministas y del discurso feminista, enseguida se inició una contraofensiva tendente a desprestigiarlo. Una contraofensiva que a veces ha gozado incluso de la complicidad de ciertos sectores de la izquierda. Se ha llegado a tachar al feminismo de una manifestación burguesa, de que era una forma de desviar la atención sobre el verdadero problema, que era la lucha de clases. Y esto creo que una de las tareas urgentes que tenemos en el sentido del referente cultural al que antes aludía es precisamente la de recuperar y devolver todo su vigor, toda su importancia a los grandes discursos transformadores del siglo XX, y para mí, sin duda, el más importante de todos es el de la emancipación de la mujer, que como tú has dicho es más de la mitad de la población y es la clase, porque aunque algunos marxistas ortodoxos no suscribirían lo que digo, las mujeres históricamente han funcionado exactamente igual que una clase social, ha sido la clase históricamente más reprimida, más oprimida y más humillada de la historia, ¿no? Desde luego cualquier proyecto, estoy plenamente de acuerdo contigo, cualquier proyecto anticapitalista tiene que ser fundamentalmente un proyecto antipatriarcal. UPK es ofreceros un puesto de combate. Precisamente la pregunta de la compañera es pertinente y quizá también respondiendo a lo que dice el compañero. La UPK se crea no con la voluntad de ser una sigla más y por lo tanto dedicarse a diferenciar si lo que nos diferencia es lo que dijo Mao o lo que dijo Stalin o lo que dijo Lenin o lo que dijo cualquier otro. Porque yo creo que dentro de los principios del marxismo hay uno que Marx repite, y es que dice: más vale cualquier paso en el terreno de lo real que 1000 programas. Es decir, el gran reto que tenemos en estos momentos es la práctica. Yo no me voy a extender mucho, pero las palabras que Elena ha escrito, que ha leído del manifiesto fundacional, están resumidísimas. Pero salimos de una transición, de un modelo de régimen de la transición que ha definido una izquierda institucional que se ha corrompido más o menos según el poder que tenga. Yo creo que la única diferencia es el grado de poder a la hora de corromperse, y que ha entregado, como preguntaba Diana, con armas y bagajes todos sus planteamientos. Nosotros creemos que tampoco se avanza mucho con pequeños grupos, que no por pequeños, sino porque nosotros somos pequeños, ahora somos pequeños, ojalá seamos grandes, pero que tengan verdades completamente cuadriculadas y completamente definidas, y que su trabajo sea ver cuánta gente va detrás de esas verdades. Nosotros creemos que el pueblo trabajador, la clase obrera, tiene que hacer un recorrido que nosotros vamos a acompañar y que está haciéndose muy deprisa en las calles. Hay luchas en las calles, muchas. El problema, el más grave problema que tenemos ahora y en el futuro, es que esas luchas difícilmente van a desarrollarse y van a ampliarse si no tienen una perspectiva política de toma del poder político. Otro día recordábamos qué queda del movimiento antiglobalización. Nada. ¿Qué queda del movimiento 15M? Muy poco. ¿Qué queda de otros movimientos? Es decir, hay un abismo entre el terreno político de quien dice grandes verdades históricas y la práctica concreta de la gente, que ni se ha enterado de lo que dicen las grandes verdades históricas y que tampoco encuentran herramientas organizativas que permitan construir en firme. En firme quiere decir que, como decía Miquel, ofrecemos un puesto de combate. Pero ese puesto de combate en la sanidad, en la lucha por la vivienda, en la lucha contra el paro,
no va a acumular fuerzas ni se va a desarrollar si no tiene una perspectiva de toma del poder político. Y no nos da vergüenza hablar de una organización que comienza y hablar de la toma del poder político, porque es la única posibilidad, es la única posibilidad. Ahora, la vía electoral nosotros no la contemplamos en este momento. O sea, nosotros no creemos que tenga ningún sentido que unos cuantos, antes de haber hecho el trabajo de base de fondo, nos presentemos a unas elecciones para sacar unos cuantos miles de votos. Eso es absurdo. Si creciéramos, si el movimiento popular en cada barrio y en cada pueblo se desarrollara, yo creo que la respuesta es que la herramienta electoral no es la herramienta que te permite destruir lo existente para construir lo nuevo. No lo es. Es decir, no queremos ser muchos para sacar muchos diputados. Eso corre un riesgo muy grande, y os habla una que sabe algo de eso. El sistema sabe corromper a la gente y sabe comprar a la gente como nadie. Ahora, ese movimiento popular que sabe que se enfrenta al derrocamiento del orden establecido, potente, fuerte y democrático, y controlando a quien esté en las instituciones, puede plantearse en un momento determinado acceder a ellas, pero sabiendo que por ahí vamos a un callejón sin salida si no potenciamos el movimiento popular, que en definitiva va a enfrentarse, porque va a enfrentarse, porque no porque nos guste ni porque seamos muy revolucionarios, sino porque no hay más remedio, porque van a acabar con nosotros. Es así, es así. Hoy venía en el cabo, lo he leído, la Troika, el FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo conminan al gobierno de Grecia para que, en función del memorándum que han pactado, que cierren 13 de los más grandes hospitales de Grecia cuando la situación de la sanidad... Es decir, van al exterminio. Es que les importa un carajo. Entonces, claro, esa es la historia. Y con eso termino, porque es lo que quería decir fundamental. Al deciros que vengáis, que construyáis con nosotros unidad popular de clase, nosotros no os decimos que vengáis a unas reuniones sesudas ahí a ver qué dijo este o qué dijo el otro, y con eso no renunciamos ni mucho menos ni a la formación ni a la construcción del frente cultural del que hablaba Carlos, pero sabemos que vamos a crecer y vamos a construirnos en la lucha. A ver, la UPK de Vallecas se ha reunido, los 19 o 20 compañeros y compañeras que la componen. Claro, se plantean crecer, desarrollarse, pero lo primero, darle un empujón al movimiento popular fuerte, y la lucha por la sanidad que tuvo lugar en el Federica Montseny es su expresión, para no la conocéis, creo que todas y todos. Es decir, la UPK no existe para mirarse el ombligo, la UPK existe para dar un empujón enorme a la fuerza real del movimiento popular, el popular, no de la UPK, sino a la gente de los barrios y pueblos, que pueda luchar más y mejor, porque tiene una perspectiva política general que sitúa las luchas parciales y en definitiva su propia vida como personas, y nuestra propia vida y la de las generaciones que vengan, ¿no? O sea, y a ver, cuando Elena ha dicho es un proyecto en construcción, no es una palabra, es un proyecto en construcción, porque no puede ser de otra manera, y nos vamos a equivocar, vamos a saber cuál es nuestro error, iremos por otro lado. Es decir, ahora, sinceramente creemos quienes conformamos la UPK que un movimiento de estas características, con planteamientos firmes y con limitaciones desde el plano ideológico, que no quiere decir que determinadas personas que estén en la UPK no militen en otras organizaciones que tengan otras perspectivas y que son muy legítimas. Ahora, la UPK como movimiento político de unidad popular, es decir, de clase, centrado por la clase obrera, pero dirigido al conjunto del pueblo trabajador, creemos que tiene que hacer tiene que tener esas características, que para nada vale el pasar los 14 años diciendo a ver qué dice uno, qué dice el otro, para después salir a la calle y que la gente esté sin referencia política mínima para poder hacer con firmeza la tarea de lucha concreta que tiene planteada.
Gracias.